Bueno, la semana pasada terminamos la primera carta a los Corintios. Yo creo que para nadie será una sorpresa que el siguiente libro que estudiamos es la segunda carta a los Corintios. Esto era algo de sentido común y Dios mediante, cuando acabemos la segunda a los Corintios, empezaremos con un libro del Antiguo Testamento que va a ser Génesis, de modo que ya tienen ustedes más o menos la idea de hasta dónde nos vamos a quedar, yo creo que hasta fin de año. Pero de primeras vamos a empezar con la segunda carta a los Corintios. Los que recuerden la introducción que hicimos a la primera carta a los Corintios, y no la voy a repetir, recordarán que Pablo escribió 4 cartas, sabemos que son 4 cartas porque hace referencia a ellas, de las cuales solo se han conservado 2, que son la primera y la segunda, las otras no se han conservado, seguramente por el tono de alguna, evidentemente no era inspirada, pero sí lo son estas 2 cartas que nos han llegado. Esta segunda carta a los Corintios, Pablo la escribe cuando los conflictos con la iglesia de Corinto parece que ya se han solucionado. Lo vamos a ver en el curso de la carta, pero aquí no es el Pablo de la primera carta que está con el alma en vilo, porque en Corinto es que es una tras otra. Aquí es un Pablo que ya habla de cómo efectivamente las aguas han vuelto a su cauce, pero que sin embargo tiene que abordar una serie de temas todavía con los corintios. Y eso hace que algunas personas, tengo que decir que de manera equivocada, suelan pensar que la primera carta a los Corintios es una carta sobre todo muy práctica y la segunda carta pues es una carta que no es práctica, es una carta más teológica, más dedicada a perderse por las alturas. Eso no es cierto, es decir, en la primera carta a los Corintios ustedes recordarán que claro que hay elementos muy prácticos, pero al mismo tiempo Pablo también entra en cuestiones teológicas de mucha importancia, sean los dones, sea por ejemplo el hecho de la resurrección, etcétera, etcétera. No es una carta solo de problemas prácticos, también de cuestiones teológicas, y aquí pasa igual. Es decir, es una carta que leída de manera superficial puede parecer que Pablo, en fin, se va por allá por las alturas, pero todo lo contrario, está pisando el suelo y está pisando el suelo, pero bien, y lo van a ver ustedes desde el primer capítulo. El primer versículo es un versículo, además, muy interesante, porque Pablo, lejos de ser un personaje que se coloca como el que manda, yo creo que uno de los momentos más divertidos que yo he vivido en los últimos meses es cuando la gente del consejo de esta iglesia tuvimos una reunión con una persona que no era de esta iglesia y no paraba de preguntar, pero bueno, ¿quién manda? Y efectivamente esa es una mentalidad muy del mundo. Algunos pueden creer que es una mentalidad cristiana, pero es una mentalidad muy del mundo. Es decir, aquí quién manda en la fábrica para que yo vea lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, sí, pero ¿quién manda? ¿Quién manda? Y efectivamente esta persona me cuentan que días después todavía estaba en su desconcierto porque había descubierto que no había una persona que mandaba, ni mucho menos, ni cosa parecida. Y curiosamente eso es lo mismo que pasa con Pablo, porque fíjense cómo empieza la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo escribe solo como Pablo generalmente en las cartas de la cautividad. Y tiene lógica porque está en prisión, y está en prisión él solo. Y aún así, incluso en esas cartas, al final, pues menciona a la gente que pasa a visitarle, la gente que le ayuda, etcétera. Pero Pablo tiene una tendencia que para mí es muy lógica de siempre presentarse con aquella gente que le está ayudando en el ministerio, a pesar de que él es apóstol y Timoteo es un simple hermano. Pero Pablo encabeza la carta como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y frente a la idea de los personalismos, de que hay una persona que centra todo, de que todo deriva de una persona, bueno, si ha habido alguien así en la historia del cristianismo sería Pablo. Pero moléstense en leer el inicio de las cartas y, salvo el caso de las cartas de la cautividad, Pablo muy habitualmente menciona a otros hermanos que están con él. Incluso, por ejemplo, en algún caso, como al final de Romanos,
hasta aparece el hermano que le ha escrito la carta, porque Pablo parece ser que tenía problemas de vista y le venía muy bien dictar y que alguien fuera escribiendo, y luego él al final ponía con unas letras grandes su nombre para que se supiera que la carta era suya y no era una falsificación, pero evidentemente lo que él tenía era una visión que no era en absoluto personalista. ¿Y qué empieza diciendo Pablo? Pues fíjense ustedes, porque esto es enormemente interesante, lo que dicen los primeros versículos. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Lo que menciona Pablo en estos 5 versículos siguientes, del 3 al 7, es algo que no se parece en absoluto al mensaje de mucho predicador célebre y populoso de hoy en día. Buena parte de las predicaciones que se pueden ver en Internet o que se pueden ver en canales de televisión y que se supone que son cristianas, jamás hablarían de aflicciones, de sufrimiento o de tribulación por parte de las grandes estrellas del cristianismo. Todo lo contrario. A ellos les va de maravilla, no pescan ni un mal resfriado. Es evidente que viven como millonarios, y es lógico, pues son millonarios, y además se supone que ese es el mensaje que venden. De la misma manera que yo no tengo ningún tipo de problema, usted puede conseguir exactamente lo mismo. O sea, esto es como Herbalife o alguna de estas formas de venta masivas y piramidales, ¿no? O sea, usted hágase con los productos Herbalife y va a ver cómo va a ser tan próspero como yo. Acepte lo que yo predico y no va a tener usted ningún tipo de problema. Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento y a lo que dice aquí Pablo. Primero, el hecho de ser cristiano, de vivir en un mundo que no es cristiano y además de vivir en un mundo que no tiene valores cristianos, evidentemente va a provocar, y Jesús lo advirtió desde el principio, un choque entre los cristianos y esa sociedad en la que viven. Si me acompañan ustedes, por ejemplo, a Mateo capítulo 5, es muy interesante cómo Jesús, cuando habla de las razones por las cuales sus discípulos van a ser felices, bienaventurados, dichosos, entre ellas menciona el choque con la sociedad en la que van a vivir. Y dice en Mateo capítulo 5 y versículos del 10 en adelante: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entre los problemas que vais a enfrentar en esta vida, diría Jesús, es el hecho de que hablen mal de vosotros. Y que además hablen mal de vosotros mintiendo. Porque claro, si te dedicas a no trabajar y a cargarle tu trabajo a tus compañeros, si te dedicas a robar dinero de la caja, si estás borracho 23 horas al día y si golpeas a tu mujer, evidentemente que hablen mal de ti es algo que puedes esperar con toda justicia. Pero Jesús está hablando de que no, vosotros realmente vais a tener la conducta digna de los discípulos y van a hablar mal de vosotros mintiendo. Y no debéis sentiros tristes por ello.
Alegraos y gozaos porque con los profetas hicieron igual. Echadle un vistazo a los profetas y lo mismo Amós que Oseas, Jeremías que Daniel pasaron por enormes dificultades, por calumnias, y es normal cuando uno le está diciendo a una sociedad que no cree la verdad. Eso es normal. No solamente es normal, es lo que tendríamos que esperar como creyentes. Si vamos a la segunda carta a Timoteo, que es casi el testamento vital de Pablo, es la última carta que él escribe antes de ser ejecutado. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, hay una afirmación tremenda. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa persecución puede ser muy variada. Hay gente que desgraciadamente acaba en un paredón o en un campo de concentración o en una cárcel. Gracias a Dios la mayoría de la gente no pasa por eso. Pero la persecución significa que en un momento determinado tú estudias en el colegio, en el instituto, high school, y de pronto tienes que escuchar un día, parece mentira, Luisita, que es una chica tan agradable y es tonta perdida. Me he enterado de que es cristiana, va a la iglesia incluso. Bueno, hasta he visto que lleva en la bolsa una Biblia. O estás en la universidad y de pronto tienes que oír, parece mentira, Roberto, que es un muchacho que, en fin, parecía que valía, que tenía una cierta inteligencia, y resulta que se ha hecho cristiano. ¿Qué pinta este chico aquí en la universidad? En manera de perder el tiempo. O yo no sé qué sucede con Eduardo, pero tendría que buscarse otro trabajo, porque el otro día llamaron por teléfono, preguntaron por el jefe, y el jefe le dijo, di que no estoy, y él dijo, no puedo decir mentiras, no. Le puedo decir que no le puede usted atender en este momento, pero no puedo decir que no está, porque eso es mentir. Y eso nos crea problemas en esta empresa. Y entonces se producen situaciones que son realmente difíciles. Y Pablo dice, sí, pero veréis que esto forma parte del juego de esta vida, es normal. Ya Jesús lo advirtió. Pero tiene una finalidad que es muy importante. Y es que cuando pasáis por tribulaciones, Dios os consuela. Y cuando Dios os consuela en medio de la tribulación, os está enseñando para que a su vez consoléis a otros. Habéis pasado por una experiencia que os permite ayudar a otras personas. Este viernes yo me llevé una enorme alegría porque de pronto Carlos nos contó que la hermana Rosemary había encontrado trabajo. Llevábamos orando por ella semanas y yo era una de las personas que sinceramente, por más vueltas que le daba, mental y humanamente no veía cómo podía encontrar trabajo. Los trabajos que había encontrado, por ejemplo, cuando había vivido en España, aquí eran imposibles e ilegales. Aclaro que eran ilegales no porque hiciera algo malo, sino porque en España tú puedes cuidar a un anciano y no tienes prácticamente ningún control y entonces eso se puede solucionar, pero no es posible en Virginia. Y entonces le dábamos vueltas y realmente yo no atinaba a ver qué se le podría encontrar, por razones de edad, de físico, de lo que podía hacer. No de esos casos que dices, bueno, el resto de los hermanos, algunos lo han encontrado, otros les hemos buscado algún trabajo parcial porque estaban en la bolsa de trabajo y sabíamos que lo podíamos encauzar hacia ahí, pero esta pobre hermana no tiene ninguna salida. Y sin embargo, el Señor va mucho más allá de nuestros pensamientos, por lo menos de los míos, porque luego me enteré que Héctor sí que se había dado cuenta de por dónde podía ir esa cuestión, yo no, pero él sí. Es lo bueno de que exista un consejo. Y en un momento determinado esta hermana estaba en esta situación. El día de mañana es posible que haya gente en esta congregación que de pronto se encuentre sin trabajo y parezca que no hay manera de que encuentre un trabajo y pasen las semanas y sigue la misma situación.
Y una de las personas que va a tener más autoridad para poder decir, no, confía que el Señor es fiel y el Señor va a hacer las cosas y el Señor te va a ayudar, va a ser una persona precisamente como Rosemary, o como gente que ha pasado por dificultades parecidas. ¿Quiénes son los que comprenden mejor una crisis matrimonial? Los que han tenido una crisis matrimonial y la han superado. ¿Quiénes son los que comprenden mejor a aquellos que de pronto se encuentran con un agobio económico? Los que han tenido un agobio económico y el Señor los ha ayudado en medio de esa situación. ¿Quién comprende mejor a aquellos que de pronto se encuentran con el problema de un hijo díscolo? Pues precisamente aquellos que han tenido un hijo díscolo y han tenido que navegar por en medio del problema. Y lo que dice aquí Pablo es tremendo. Nosotros tenemos una cantidad de tribulaciones tremendas. Realmente pasamos por muchas tribulaciones, como dice aquí, pero versículo 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y alguno diría, sí, pero es que a veces las aflicciones, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El hecho de que yo sea apóstol, el hecho de que Timoteo firme la carta conmigo, no significa que no tenemos dificultades. Tenemos muchas, los vamos a ver a lo largo de la carta, pero Dios nos consuela en todos los casos. Y nosotros sabemos que ese consuelo es un consuelo que tenemos que hacer extensivo a vosotros. Al final, las dificultades, las tribulaciones, los problemas, tienen un efecto multiplicador y multiplicativo, pero en consuelo. Podemos dar testimonio de que Dios ha sido fiel en nuestro caso. Podemos acercarnos a un hermano o una hermana y decirle, no te preocupes, el Señor es fiel, yo he pasado por eso. El hermano tal o la hermana cual ha pasado por eso. Y en todo momento ha habido la consolación del Señor, porque como dice aquí, Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De manera que el primer aspecto que señala Pablo en ese sentido es bastante claro. No está hablando, además, de problemillas pequeños. Versículos del 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vosotros tenéis problemas, pasáis por dificultades y por aflicciones. El Señor lo utiliza para consolaros y que consoléis a otros. Bueno, hay algunas dificultades que son mayores. Por ejemplo, lo que nosotros pasamos en Asia nos colocó al borde de morir, en un sentido literal. Pablo seguramente aquí está recordando el episodio que nosotros estudiamos en su día de Éfeso, en que de pronto los que fabricaban los templetes de plata de la diosa Diana o la diosa Artemisa, según la traducción que manejen, de pronto dijeron, este predica en contra de las imágenes, este predica que hay un solo Dios. Como de pronto la gente deje de creer en Artemisa, se nos acabó el negocio. No crean ustedes que pensaron, ¿cómo vamos a dejar de honrar a la diosa? No, eso luego se utiliza como argumento con el que calentar a la gente. Pero aquí el problema es que el negocio de los plateros
se va a hundir, se va a ir a pique como este Pablo tenga éxito y hay que acabar con él. Y organizaron un motín en el que si Pablo llega a estar, lo linchan y lo matan. Y de hecho los hermanos acabaron sacándolo porque Pablo tenía intención de hablar a la multitud. Le dijeron, no, Pablo, no está la multitud para hablar. O sea, como te vea la multitud, te despedaza, de modo que hay que sacarte de Éfeso. Y Pablo dice, bueno, pues en Asia, en Éfeso, es que verdaderamente hubo un momento en que perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, con la que se había organizado en la ciudad, era para decir, bueno, voy a dar mi último testimonio y que me maten. Porque verdaderamente esperanza de conservar la vida no había. ¿En quién confiábamos en ese momento? Fíjense en ello, que es importante, versículo 9, en el Dios que resucita a los muertos. O sea, habíamos llegado a una situación en que aquí, si nos pescan, nos despedazan, y nuestra única esperanza ya está en el Dios que resucita a los muertos, porque una vez muertos, evidentemente la única esperanza es que el Señor nos levantará de entre los muertos. La situación era una situación terrible. Y sin embargo, a pesar de eso, lo cierto, como dice el versículo 10, es que nos libró, nos libra y esperamos que aún nos va a librar. Y en esto tenemos que daros las gracias por algo. Versículo 11, que es el hecho de que habéis cooperado a favor nuestro con la oración. Fíjense en el cuadro que expresa Pablo, porque es enormemente práctico. Nosotros sabemos lo que es tribulación. Si alguien piensa que el apóstol es el que sale en televisión con un traje de $1.000 diciendo pavadas, no tiene ni idea de lo que es un apóstol. Nosotros pasamos por un peligro real de muerte. Es más, hubo un momento que llegamos a la conclusión de que íbamos a morir. Nuestra única esperanza estaba en Dios, pero en Dios como el que resucita a los muertos. Nos van a matar y el Señor nos resucitará un día. Y sin embargo, en aquel entonces, aunque vosotros no estabais físicamente a nuestro lado, aunque vosotros estabais a miles de kilómetros de distancia, la realidad es que cooperasteis con nosotros a través de la oración. La oración es tremendamente poderosa, aunque a veces no podamos hacer más, aunque estemos a miles de kilómetros, aunque de pronto contemplemos a una persona y digamos, Señor, si tú no intervienes, los médicos lo han desahuciado. Señor, si tú no intervienes, esta persona no va a encontrar trabajo. Señor, si tú no intervienes, esta persona no va a salvar a su familia. Señor, si tú no intervienes, esta persona va a ser un desgraciado económicamente hasta que tú lo llames hasta tu presencia. Y Pablo dice, bueno, nos libramos de todo, nos libró, nos está librando, nos va a librar en el futuro y es gracias a vuestra cooperación en oración. Esto es muy práctico y no creo yo que sea tanto teológico. Y en este momento Pablo entra en otra cuestión que es enormemente importante y es cuál es la gloria de un apóstol o cuál es la gloria de un cristiano. Versículos 12-14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Cuál es la gloria? Y el término no se utiliza ahora mucho, ocasionalmente ha habido épocas de la historia en que la búsqueda de la gloria era mucho más importante. Cuando uno lee, por ejemplo, a los cronistas de Indias, a los españoles que venían a las Indias, venían fundamentalmente por dos razones. Esto los españoles de ahora no lo quieren reconocer y además lo niegan, pero venían por dos razones, por el oro y por la gloria. No digo yo que no hubiera algún fraile que viniera
para sembrar la religión, etcétera, pero incluso los frailes era llegar aquí y que les asignaran unos indios para que trabajaran por ellos y unas tierras y todo lo demás. Aquella gente se jugaba la vida y venía hasta aquí por el oro y la gloria. Nosotros llegamos, primero, porque evidentemente en España hay que trabajar mucho y la vida es muy miserable y ahí hay posibilidades de encontrar riquezas, a ser posible algo sólido como el oro. Cuando Colón llegó aquí y los indios no le daban el oro suficiente, optaron porque les cortaban una mano a los indios y así verás tú cómo se espabilan para encontrar oro. Claro, no puedes utilizarlo de cortar las manos mucho porque hay dos y si le cortas las dos, a ver el indio cómo saca el oro de la tierra. Pero una era el oro y la otra la gloria. Finalmente consigamos o no consigamos oro, a lo mejor morimos combatiendo con los indios, pero va a quedar la gloria. La idea de la gloria es algo que sigue existiendo en nuestra sociedad, aunque tenga, manifestaciones distintas. ¿Cuál es la gloria? Para algunas personas, por ejemplo, aparecer habitualmente en televisión. Hay incluso un dicho para la televisión en que de pronto aparece una persona y suelta algo y durante varios días comentan la persona que apareció en ese programa y dijo no sé qué, y se han hecho eco otros programas, que es decir, tuvo su minuto de gloria. La gloria es que efectivamente de pronto salió y dijo: señor Trump, usted me está deshaciendo la vida. Y entonces a este te lo sacan en todos los programas diciendo: pues ahí ven ustedes a un pobre minero de un estado carbonífero aquí en Estados Unidos impetrando al presidente Trump. Los ejemplos los podría multiplicar por docenas, porque a veces la persona que obtuvo el minuto de gloria simplemente es que estaba en un estudio de televisión y de pronto se quedó desnuda, y claro, eso lo reproducen y efectivamente la ha conocido todo el mundo. Hasta entonces no la conocía nadie. La gloria para muchos es simplemente la apariencia. La gloria para muchos es la fama. Y efectivamente eso en el mundo del arte, en el mundo de la canción, en el mundo del espectáculo es tremendo. Ayer me llegó por la noche y estuve leyendo hasta bien tarde un informe sobre una cantante bastante popular ahora que parece ser que está involucrada en el ocultismo hasta por encima de su cabeza y que atribuía a ese involucramiento con el ocultismo su éxito. Dado que esto no lo ha escrito un cristiano fanático, ni un evangélico descerebrado, ni cosa similar, es una periodista de investigación y daba bastantes datos, es posible que sea cierto. Para muchos, la fama, el dinero, los aplausos, la apariencia es la gloria. Y eso, desgraciadamente, no excluye a los cristianos. Hay muchísimos cristianos que tienen el mismo criterio de gloria que el mundo. Y en este país, muchísimos. A mí me aterroriza la manera en que hay gente que el criterio de la sociedad no creyente de este país es el que absorben y asumen y adoptan para decir lo que es el éxito en esta vida. Cuando no es en absoluto eso lo que enseñan las Escrituras. Y Pablo dice algo tremendo sobre lo que para él es la gloria. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es la gloria? Versículo 12. Nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Para nosotros la gloria es que tenemos una conciencia que nos dice que efectivamente hemos actuado correctamente. Y esa conciencia que nos dice que hemos actuado correctamente nos lo dice no de acuerdo a los criterios de la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y en ese sentido, como dice Pablo más adelante, versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús.
¿Cuál es la gloria de un creyente? ¿Lo que el mundo considera la gloria? ¿El hecho de la admiración popular? ¿El hecho de ir acumulando un caudal de dinero cada vez mayor? ¿El hecho de que la gente nos mire como un referente? Bueno, esa es la idea de la sabiduría humana. Es más, hay presidentes que en el segundo mandato se dedican a hacer cosas a veces muy extravagantes, por eso de que tienen que dejar un legado, ¿eh? Y esa es su gloria, el legado. El legado a veces es para echarse a temblar. Pero Pablo dice, no, para nosotros no es esa la gloria. La gloria es primero tener una conciencia limpia delante del Señor de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es lo primero. Cuando tú te miras en el espejo por la mañana y puedes decir, bueno, realmente he hecho lo que tenía que hacer. Y segundo, la forma en que nuestro comportamiento con una conciencia limpia repercute de manera positiva en la vida de nuestros hermanos. Vosotros sois nuestra gloria. ¿Por qué? Bueno, no siempre nos habéis entendido. A veces no escucháis. Ha habido alguno que incluso me ha ofendido. Pero cuando de pronto miramos, Timoteo y yo, la congregación de Corinto, decimos, sí, ciertamente nuestra gloria es cómo hemos trabajado para nuestros hermanos. Y vuestra gloria somos nosotros también. Hay algo tremendamente hermoso en esto y es muy anticultural y muy poco parecido al mundo. Nosotros no buscamos que la gente nos conozca, nos adule, hable de nosotros, nos llene el bolsillo, cosas parecidas. Esa es la sabiduría humana. Nosotros buscamos, en primer lugar, comportarnos de una manera que con sencillez y sinceridad de Dios quede claro que tenemos una conciencia limpia. No hay nada en nosotros que nuestra conciencia nos pueda afear, porque actuamos de manera sencilla y sincera delante de Dios. Y en segundo lugar, esa gloria, y eso no lo vamos a ver, como dice aquí, hasta el día del Señor Jesús, es una gloria que repercute en nuestros hermanos. Cuando de pronto hemos orado por alguien en necesidad, cuando hemos ayudado a alguien que necesitaba ayuda, cuando hemos dedicado tiempo a escuchar a la persona que sufría, cuando nos hemos alegrado con aquella persona que tenía un motivo de gozo, cuando hemos compartido el Evangelio con alguien para que conozca a Jesús, cuando hemos alabado al Señor, cuando hemos hecho cualquiera de las cosas que hacemos por amor al Señor y a nuestros hermanos, estamos acumulando gloria. Esa es nuestra gloria. Y el mundo ahora puede que no lo vea. Podemos ser personajes que no tienen la menor trascendencia, pero como dice aquí Pablo, lo va a volver a tocar más adelante en la carta, eso se va a ver el día del Señor Jesús. Y el día del Señor Jesús, realmente lo que va a aparecer no son los minutos de televisión, ni el dinero que conseguiste guardar en el banco, ni cosa parecida. Aparecerá aquella vez que oraste con tu hermano que sufría, aparecerá aquella vez que mostraste misericordia hacia el que tenía necesidad, aparecerá aquello de tuve hambre y me diste de beber, y tuve sed y me diste de beber, y estuve enfermo y me visitaste, y estuve en prisión y me consolaste. Y Pablo lo está diciendo de una manera muy clara, la gloria del mundo no se parece en absoluto a lo que nosotros realmente pensamos que es gloria. Y precisamente por eso, aquí Pablo ahora introduce un elemento personal, versículos del 15 al 18. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Y aquí de pronto Pablo
que dice: por eso yo quise ir a veros, porque mi gloria es aquello que con buena conciencia pueda hacer en favor de vosotros, y por eso, aunque aquí hay que dar un viaje enorme y hay que dar muchas vueltas y no existen líneas aéreas y cosas de este tipo, pues yo decidí de todas formas hacerlo. ¿Y por qué? Y aquí aparece algo tremendo por parte de Pablo. Porque Dios es fiel. Y porque incluso en medio de las dificultades, y porque a veces parezca que aquellos que deben de ser nuestra gloria son todo lo contrario, son nuestro calvario, sin embargo, el Señor es fiel. Fíjense lo que dice en los versículos del 19 al 22. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por qué decidimos tener una conciencia limpia? ¿Por qué decidimos que la gloria es lo que el Señor considera que es la gloria? Porque esa gloria está unida al hecho de servir a los hermanos. Porque las promesas de Dios no son sí y no. Las promesas de Dios siempre son sí. Y en medio de la dificultad, y en medio de las tribulaciones, y en medio de amenazas a la propia vida, y en medio incluso de las dudas, porque de pronto en medio de la oscuridad y de las tinieblas y de la tempestad, de pronto dices: a ver si no lo estoy haciendo bien, a ver si esto es un error, a ver si debería dedicarme a otra cosa en vez de a esto. En medio de todo eso, Pablo recuerda que nuestro Señor Jesucristo no es sí y no. Nuestro Señor Jesucristo es sí y amén. Y sus promesas se van a cumplir. Esta mañana, después de desayunar, yo tenía un viejo himnario de los años 70, nada menos, encima de la mesa de la cocina, y cuando acabé de desayunar empecé a pasar las páginas del himnario y iba cantando himnos que supongo que algunos hace muchos años que no los cantaba. Me estaba quedando sorprendido de los himnos que recordaba, y uno de ellos habla precisamente de las promesas del Señor y dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y es verdad, es lo que dice aquí Pablo. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Señor en ningún momento va a permitir que nos extraviemos. Incluso si se diera la circunstancia de que en un momento determinado decidiéramos cometer la estupidez de saltar la cerca del redil, dejaría las 99 ovejas en el redil para ir a buscarnos, y el Señor es sí y amén. Y Pablo dice: bueno, yo puedo tener toda esta confianza precisamente por eso. Y en ese momento Pablo menciona otras dos cosas al final que a mí me parecen verdaderamente importantes. Dice así en los versículos, en el versículo 22, primero, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. Vamos a ver. El Padre efectivamente actúa, el Hijo es sí y amén para nosotros y sus promesas se cumplen, y el Espíritu Santo es las arras. Este es un término legal que habrá gente que quizá no lo conozca. Yo personalmente soy partidario de dejarlo tal y como está, pero hay que explicarlo. Las arras son la garantía en un contrato legal. Es un término, no sé si se utiliza en Hispanoamérica, en España todavía se utiliza legalmente. Tú de pronto en un momento determinado quieres comprar un terreno y entonces entregas una garantía económica que son las arras. Y efectivamente esa garantía económica, si finalmente no compras el terreno, la pierdes,
si la otra persona es la que decide no cumplir con ese contrato, te las tiene que devolver dobladas. Te tiene que dar tu cantidad más una cantidad igual. Las arras son una garantía. Y Pablo está diciendo aquí algo que es tremendo. Vamos a ver, Dios nos consuela y es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Su Hijo Jesucristo es para nosotros siempre un sí, no es un sí y un no, es un sí de cumplimiento de las promesas. Pero la tercera persona de la Trinidad también interviene en esto, porque es la garantía de que todas esas promesas y todo lo que Dios quiere para nosotros se va a cumplir. En el momento en el que nosotros nos convertimos, y en ese momento el Señor pone su Espíritu en nuestros corazones, no solo está poniendo el Espíritu en nuestros corazones, es que además nos está dando el Espíritu como unas arras, como una señal de garantía. ¿Quieres saber por qué puedes confiar en las promesas de Dios? ¿Por qué efectivamente Cristo va a ser siempre sí y amén? Porque tienes unas arras de garantía en tu corazón, que es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado cuando nos convertimos. Y lo que dice Pablo en este sentido es tremendo. Bueno, ¿y qué se deriva de aquí? Que en última instancia, después de deciros esto, a ver si no me creáis problemas y os comportáis como es debido, etcétera. No. Tremendo lo que dice Pablo en los 2 últimos versículos de este capítulo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Precisamente por todo lo anterior, yo no he pasado todavía por Corinto, porque todavía tengo que enfriar algo mi espíritu. Y si voy ahora mismo, todavía, después de todo lo que habéis hecho, a lo mejor no os trato con indulgencia y yo os quiero tratar con indulgencia. Vamos a ver cómo la semana que viene, Dios mediante, cómo sigue hablando de esto Pablo. Yo quiero ser benevolente y además quiero que cuando nos veamos no tenga una actitud de señorío sobre vosotros. Yo no me voy a enseñorear de vosotros, sino que vamos a colaborar para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahora, esto es algo para reflexionar en ello bastante. Lo que dice Pablo es, bueno, aclarado todo esto y dada la buena lección espiritual que os he dado, os vais a enterar cuando llegue. Y, además de que os vais a enterar, aquí ya no hay más que discutir. Aquí el que manda, manda. A la pregunta de quién es el que manda, que hacía cierta persona hace unos meses, pues habría que decir Pablo y no hay discusión. Pero Pablo no es lo que dice. Voy a ir a veros, todavía voy a enfriar un poco la situación, porque quiero trataros con benevolencia, con indulgencia, y cuando nos veamos, yo no soy el Señor. Yo no os voy a mandar como si fuera el Señor, porque el Señor solo hay uno. Lo que vamos a hacer es cooperar. No está mal para un apóstol, aunque no se parezca mucho a lo que dicen otras personas, pero un verdadero apóstol en última instancia es sobre todo y en primer lugar un verdadero siervo de Dios. Ahora esto se reduce en 7 lecciones, que voy a intentar agotar en los próximos 5 minutos y que nos quede algún minuto por si alguien quiere formular una pregunta. La primera es que Pablo es consciente de las dificultades de la vida. No es un personaje que te dice que puedes pasar por este mundo sin ningún tipo de problemas, el Señor te va a librar de todo, todo va a ser un camino de rosas. Quien dice eso o es un imbécil o es un estafador. Y desde luego, en todo caso, muy ignorante, porque no es cierto, no es lo que enseñan las Escrituras y no es lo que vivimos. Segundo, es una persona consciente de que además las dificultades tienen su lado bueno. Y tienen su lado bueno
porque efectivamente con esas dificultades aprendemos para poder ayudar a otros y para poder consolar a otros en las tribulaciones. Tercero, es consciente de que es Dios y no uno mismo el que se enfrenta finalmente con ellas. Claro, nosotros tenemos que pechar con ellas, que apechugar con ellas, que enfrentarnos con ellas, pero en última instancia, sin la ayuda de Dios, no podríamos hacer nada. Cuarto, es consciente de que la verdadera gloria no es la gloria de la sabiduría humana. Hay una canción de un cantante protesta de los años 60 en España, que se llamaba Paco Ibáñez, que se titula Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Y entonces el papá y el abuelito le van contando cómo tiene que actuar en la vida, que es de una manera bastante ruin, pero seguramente es eso que se conoce como la sabiduría humana, ¿no? Y él se burla, ¿no? Pues al final no he hecho caso, no me he dedicado a ganar dinero, no me he dedicado a pisar al prójimo, etcétera, etcétera. Pues ya me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Bueno, pues la verdadera gloria, que no es la humana, es una conciencia limpia y al servicio de los demás en Cristo. La gente que estamos, sobre todo en el núcleo central y el núcleo duro de mi programa de La Voz, a veces nos reímos muy a menudo, porque podríamos ser millonarios. Y lo hemos hablado más de una vez. Y sin embargo, hace muchísimo tiempo, yo creo que ni siquiera tuvimos que reunirnos para discutirlo ni para hablarlo. Era obvio que no teníamos ningún interés, porque sabíamos el precio que íbamos a pagar, y desde luego el primero iba a ser que no íbamos a tener una conciencia limpia. Seguramente íbamos a tener una cuenta corriente verdaderamente jugosa y sustanciosa y abundante, pero no podríamos tener una conciencia limpia. Tendríamos que callar muchas cosas que decimos, tendríamos que falsear o maquillar muchas cosas que decimos, y decidimos que confiábamos en la providencia de Dios y que íbamos a mantener una conciencia limpia y al servicio de los demás. Y francamente no creo que a ninguno de nosotros en ningún momento se nos haya pasado por la cabeza que nos equivocamos. Todo lo contrario. Es raro el día que no pensamos que no pudimos hacer algo mejor, porque esa es la verdadera gloria. Quinto, ese creyente consciente, ese siervo de Cristo consciente, es consciente de la acción del Espíritu. Y ese Espíritu es un Espíritu que son unas arras de Dios depositadas en nuestro corazón y que nos dicen: tú eres mío y no te preocupes. Y la garantía de que eres mío es el Espíritu que yo he depositado en tu corazón. Sexto, ese Espíritu es también consciente, esa persona es también consciente de la necesidad de ejercer benevolencia en muchos casos. Y séptimo, también es consciente de que el enseñoramiento, el deseo de mandar, la idea de que los demás tengan que someterse a mi voluntad, no es cristiana. Y no lo es porque, como enseñó el Señor Jesús, aquellos que se enseñorean y mandan en las naciones se presentan siempre como los grandes benefactores, pero no debe ser así entre vosotros. Vosotros debéis seguir el ejemplo del Hijo del Hombre, que no vino a que lo sirvieran, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Parece que esto es bastante práctico, no solo teológico por ahí.